¿Lo tienen agendado? ¿Recuerdan que falta solo unos días para que comience en Uruguay el censo de población, hogares y vivienda? Esta medición, que se realiza aproximadamente cada 10 años y que es esencial para la definición de políticas públicas, trae en 2023 algunas novedades. Por ejemplo, será la primera ocasión que en Uruguay se utilice la vía web para responder el cuestionario. Fecha concreta, 29 de abril. A partir del 29 de abril, o sea, dentro de 2 semanas, en la página web Censo 2023 UI, quedará disponible un formulario donde cada hogar debe responder a las preguntas previstas. Una vez que termine ese periodo de relevamiento de información por vía digital, ahí sí los censistas saldrán a la calle. Los censistas acudirán de forma presencial a recorrer las casas. Estamos hablando del mes de mayo. De esa forma, en los hogares en los que se haya llenado el cuestionario, lo único que hará el trabajador es pedir el código correspondiente que comprueba que se completó el formulario web. Y a las viviendas donde no se haya completado el formulario, se la censará en ese momento para obtener los datos. Vamos a profundizar en ese y otros detalles del censo. Para eso estamos con el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Abual. Economista Abual, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Lo encontramos de gira por el interior en plena campaña de preparación y promoción del censo. Sí, así es. Estamos, en este momento estamos en Aigua. En un rato estaremos en Punta del Este y luego en Pan de Azúcar. Hoy ya es el tercer día que estamos de gira por el interior, que arrancó en Florida este miércoles pasado. Así que sí, divulgando, y además el censo se hace mucho, por supuesto, en el terreno, ¿no? O sea, el partido se juega mucho en el terreno y es muy importante coordinar con las autoridades locales y asegurar los apoyos necesarios para realizar el censo. Bueno, vamos a la definición básica y fundamental de todo esto. ¿Qué es un censo de población, hogares y vivienda? Bueno, es un relevamiento de información que, a diferencia de lo que hacemos de forma habitual en el Instituto Nacional de Estadística, que son las encuestas, el censo tiene por misión llegar a todo el país, y si bien no hay ningún censo que llegue al 100% de la población, sí llegan o deben llegar al orden del 95% para hacer un buen relevamiento. Entonces, eso implica que es un relevamiento que es muy exhaustivo en términos de la cobertura que tiene. Sí, usted lo decía al pasar, ¿no? El trabajo habitual del INE, del Instituto Nacional de Estadística, va por el lado de las encuestas. Esta vez, en esta ocasión, lo que se hace es la encuesta más completa posible. Correcto. Es exactamente así como lo dices, Emiliano. Esta es es un relevamiento de información que es muy completo y, a diferencia además de las encuestas, tiene algunas virtudes. Una de ellas es que permite tomar una fotografía muy nítida de zonas geográficas muy pequeñas. Es decir, esto resiste el zoom, digamos. Cuando uno le da zoom a la imagen que uno toma con el censo, esto aguanta a nivel de una manzana, digamos. Eso es realmente extraordinario y no hay ningún relevamiento de información en el país habitual que permita eso. Entonces, sí, eso en una encuesta es imposible. Exacto, en una encuesta es imposible. Se comienza a ver los pixelados, digamos, ¿no? Sí. Con la encuesta. Es decir, no es posible. Cuando uno quiere ver, no sé, información para, Aigua, que es a donde estamos en este momento. A partir de las encuestas es imposible sacar características promedio de la población en Aigua con encuestas. El censo sí va a resistir eso y, por tanto, nos va a dar una imagen de no solo cuántos somos los uruguayos, que por supuesto es un dato muy importante, y es un dato muy importante incluso a nivel local, porque, entre otras cosas, el presupuesto público se distribuye por criterios que tienen que ver con la población local en cada localidad del país, sino que también nos va a dar una imagen de quiénes somos los uruguayos, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy interesante
y es lo que genera, digamos, toda la atención en torno al censo, porque cada 10 años volvemos a retratarnos y a saber quiénes somos, las características de los uruguayos, y también, como mencionabas en la introducción, también en términos de cómo vivimos, porque relevamos información vinculadas a las viviendas. Por tanto, sabemos no solo quiénes somos, sino cómo vivimos al hacer también un censo de viviendas, ¿no? Enseguida vuelvo a eso, a lo que se va a relevar, pero antes, ¿para qué? ¿Para qué se realiza el censo, en este caso el censo 2023? ¿Qué destino tendrá la información que se obtenga? Bueno, finalmente la información que se recoge y que se recoge habitualmente en los censos, que además son, por supuesto, operativos que se han hecho durante durante muchos siglos, digamos, ¿no? Son operativos muy típicos en términos del relevamiento de información y la producción de estadísticas. El objetivo final es generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos, es decir, en base a esta información es posible focalizar de forma muy precisa determinadas políticas públicas, por ejemplo, no sé, dónde abrir un comedor, dónde hay más niños y por tanto dónde es necesario un centro CAIF o una escuela, o dónde es necesaria una policlínica. Por tanto, esta información lo que va a permitir es focalizar de forma muy precisa a la política pública y, por supuesto, va a tener un efecto también colateral de ahorrar recursos, ¿no? Porque los vamos a invertir realmente allí a donde se necesita. Pero además, no solo el sector público hace uso de estos datos, esto es importante resaltarlo. Estos datos también son utilizados por el sector privado para tomar múltiples decisiones. Por ejemplo, en qué zona se puede abrir una farmacia, dado que, no hay una concentración muy grande de otras farmacias en esa zona, por ejemplo. O dónde abrir, no sé, un supermercado, dado que hay determinada cantidad de gente en determinada zona. Es decir, esta información también es muy útil para decisiones del sector privado que, en definitiva, terminan impactando nuevamente en la calidad de vida de la gente. Y finalmente, y esto me parece que es bastante interesante porque es bastante menos conocido, el censo es el marco muestral, es decir, es de donde nosotros sacamos una muestra para luego hacer encuestas. A ver, ¿cuál es la relación entre censo y encuestas? Claro, es decir, nosotros con el censo tenemos una idea muy precisa de, dónde viven las personas y cuántas personas viven en las diversas zonas del país. Cuando después querramos profundizar en algunas de las dimensiones sobre las que habitualmente hacemos estadísticas, por ejemplo, del mercado laboral, sobre el desempleo, o cuántos ocupados hay en determinadas zonas, nosotros no vamos a volver a hacer un censo. Lo que vamos a hacer es escoger algunos hogares para entrevistar y a partir de eso estimar cuál es la tasa de desempleo, por ejemplo, en Rivera, cuál es la tasa de desempleo en Montevideo. Y para que esa imagen no esté distorsionada y sea buena, tenemos que saber tener un buen marco del cual sacar esa muestra, elegir esos hogares. Si ese marco es muy viejo, como es el caso en el día de hoy, digamos, que tiene casi 2 años el censo anterior, a medida que pasa el tiempo, las estadísticas van perdiendo calidad porque el marco muestral no es bueno. Por tanto, digamos, es un efecto colateral que hay que tener en cuenta y que es muy importante para el instituto en sí mismo el realizar un censo, porque esto va a mejorar la calidad de las estimaciones de diversas variables que son de interés público, ¿no? Eso quedó entendido. Pasemos entonces a lo que ya de algún modo apareció mencionado, pero veámoslo ahora con más detalle, con más precisión. ¿Qué es lo que se va a relevar en esta oportunidad? ¿Qué información se va a recoger? Bueno, por una parte hay información vinculada a las personas. Allí hay una serie de variables o dimensiones o preguntas que son bastante habituales en los censos. Por ejemplo, el sexo, la edad, el nivel educativo, la ocupación. Es decir, son variables que habitualmente aparecen en los censos. También elementos que tienen que ver con la discapacidad, que son, por supuesto, muy importantes para diversas políticas públicas, elementos vinculados a la migración o la inmigración. Acá, Emiliano, hay que recordar que
el censo deben responderlo todos los habitantes del territorio nacional. Por tanto, digamos, no solo los uruguayos, ¿no? Todos los que residan en el territorio nacional dentro de las fronteras del territorio nacional. Ese dato, esa característica puede ser obvia, pero vamos a remarcarla, ¿no? El censo lo responden todos los que habitan en el territorio nacional. Correcto, porque esto es importante, digamos, esto no es solo para aquellos, para uruguayos, digamos, por tanto, el contenedor, digamos, es los límites fronterizos, ¿no? Por tanto, todos los que residan de forma habitual en el territorio nacional tienen que responder. ¿Y tienen que aclarar si son extranjeros? Exactamente, va a haber un módulo, hay un módulo en el cuestionario que indaga sobre variables vinculadas a la inmigración, ¿no? Por ejemplo, si son inmigrantes, obviamente, y la procedencia y algunas variables más. Por tanto, parte de la información que va a arrojar el censo es medir cuántos inmigrantes viven en el territorio nacional, que es un dato, yo creo, bien interesante, sobre todo porque el Uruguay no tiene buenas estadísticas de inmigración, y los censos generan estos datos de forma muy precisa. Por tanto, vamos a tener una descripción de cuántos son los inmigrantes, cuál es su origen y, por supuesto, en qué trabajan y en qué condiciones viven. Así que creo que esa va a ser una dimensión bien interesante y resultados bien interesantes del censo. Así que esto por el lado de las personas. Pero a ver, por ejemplo, con respecto al trabajo, ¿se pregunta ingresos? ¿Se pregunta remuneraciones, etcétera? Agradezco esa pregunta porque es importante mencionar que el censo no pregunta sobre ingresos, simplemente lo que se pregunta es cuál es la ocupación que se tiene, pero no se pregunta por los ingresos y no se pregunta por aspectos patrimoniales de las personas, con excepción de la vivienda y la tenencia de la vivienda, que sí se pregunta, y algunas preguntas vinculadas a equipamientos del hogar, ¿no? De electrodomésticos, y preguntas vinculadas a vehículos para transporte, digamos, de la familia. Pero sacando esto, no hay preguntas vinculadas al patrimonio y tampoco vinculadas a los ingresos. Esto puede generar cierta tranquilidad también en los ciudadanos que a veces prefieren no responder ese tipo de preguntas. Aclarar también, porque a veces hay confusión, que nosotros sí preguntamos sobre ingresos en la encuesta continua de hogares que hacemos todos los meses. Porque a veces la gente confunde lo que es el censo y la encuesta, y luego va un encuestador y le dice, pero en la radio escuché que no preguntan sobre ingresos. No preguntamos sobre ingresos en el censo, sí en la encuesta continua de hogares. En cuanto a la vivienda, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Qué es lo que se quiere saber? Bueno, con respecto a la vivienda, mencionábamos, por ejemplo, el régimen de tenencia de la vivienda, si son inquilinos, propietarios, etcétera. Y también condiciones de la vivienda, ¿no? Queremos saber, cómo vivimos los uruguayos, por tanto allí se pregunta si la vivienda tiene techos livianos o no, si tiene pisos de tierra o no, si tiene conexión a agua potable, si tiene conexión, a servicio de electricidad, a UTE, si tiene saneamiento o no, condición de las paredes, si tiene servicios higiénicos. Es decir, diversos aspectos que nos van a dar una muy buena idea de las condiciones en las que habitamos de forma habitual, ¿no? Entonces, básicamente una descripción muy precisa de la vivienda, ¿no? También hay una pregunta que es una pregunta nueva que se incluye este año, vinculada así, la vivienda sufrió algún tipo de desastre natural. Esta es una pregunta para el SINAE, por ejemplo, si sufrió inundaciones, pero es una caracterización en definitiva de la vivienda, ¿no? Hablando de preguntas nuevas, ¿qué novedades tiene el formulario en comparación con censos anteriores? Bueno, esta que mencionábamos era una. Luego hay preguntas, por ejemplo, sobre teletrabajo, que es un fenómeno nuevo e importante luego de la pandemia. Gente que, por ejemplo, nosotros estamos
tenemos algunos ingenieros de sistemas que están trabajando justamente ahora en el proceso del censo, que viven, por ejemplo, en Punta del Este. Y bueno, y viajan cada tanto a Montevideo, pero trabajan en general de forma remota. Entonces vamos a relevar algunas variables vinculadas a teletrabajo. También preguntas, va a haber una especie de censo de mascotas, por tanto vamos a indagar en el número de mascotas que tienen los hogares. Esto es la primera vez que se genera, son preguntas que pueden ser relevantes incluso para algunas políticas sanitarias. Y bueno, y alguna otra dimensión más, pero en general la mayor parte trastorno del espectro autista, hay una pregunta sobre trastorno del espectro autista. En general, la mayor parte del cuestionario son preguntas básicas que se hacen en la mayoría de los censos, y luego hay algunas dimensiones de innovación. Por ejemplo, también hay una vinculada a saber cuántos uruguayos vivieron en el extranjero, pero luego retornaron al Uruguay, por ejemplo. Es una pregunta que no se hacía y que va a permitir cuantificar eso, ¿no? ¿Cuántos uruguayos retornaron al país luego de haber vivido cierto tiempo afuera? Hay algunas preguntas que son diferentes y que van a aportar algunas miradas distintas, digamos, a las habituales. Por ejemplo, la pregunta sobre identidad de género es nueva. Bueno, también la pregunta de identidad de género. Acá hay que recordar que existe una ley del año 2018 que a texto expreso instruye al Instituto Nacional de Estadística a incluir una pregunta sobre identidad de género en los censos, lo dice de forma expresa, y también en las encuestas que realiza el Instituto, como la encuesta continua de hogares. Por tanto, vamos a tener una pregunta vinculada a identidades de género en adición a la pregunta tradicional de sexo al nacer, ¿no? Entonces va a haber una pregunta adicional vinculada a identidad de género. Ya a propósito de esta descripción general del censo 2023, ¿qué pregunta y para qué pregunta? Ya tengo una cantidad de consultas de los oyentes. Por supuesto que habían venido algunas previas, incluso con el director del Instituto Nacional de Estadística. Enseguida, el formulario en sí mismo. ¿Cómo es esto de la respuesta vía web? ¿Cuándo es que se desarrolla la parte de consulta presencial? ¿Qué vínculo tiene una cosa con la otra? Y ahí sí dar cabida a las distintas dudas, las distintas preguntas, los planteos de los oyentes. En apenas 2 semanas comienza un nuevo censo en Uruguay. Todo un esfuerzo logístico que se realiza cada 10 años y que resulta clave para la definición de políticas públicas, pero también para decisiones del sector privado. Esta edición del Censo de Población, Hogares y Vivienda trae algunas novedades. Por eso conviene que nos instalemos, que vayamos conociendo por dentro de qué manera ocurrirá, cómo tenemos que participar. Para eso estamos en diálogo esta mañana con el economista Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Economista Aboal, en Uruguay estábamos acostumbrados a que el censo se realizara en un solo día, ¿no? Un día en el que se paralizaba al país para que se pudiera concretar el relevamiento de la manera más completa y precisa, con la gente en sus casas, etcétera, etcétera. Pero el último censo de este tipo fue hace ya un tiempo, fue en el 1996, ¿no? Sí, correcto. El último censo cuyo relevamiento de información, digamos, se realizó en un día fue en el año 1996. Después ya los censos se hicieron repartidos en varios días. Exacto. Y lo mencioné, digamos, al final de la frase anterior, de forma, muy intencionada, que el relevamiento de información se hacía en un día, porque a veces la gente dice, pero si hacías un censo que era mucho más rápido, ¿por qué dejaste de hacerlo? En realidad, lo que se hacía de forma rápida era la captura de la información, pero esa captura era en papel, luego el procesamiento de esa información, además de todos los errores que se pueden cometer al pasaje a medios electrónicos, llevaba mucho tiempo, y además tenía otros problemas. Por ejemplo, uno necesitaba muchas decenas de miles de personas trabajando en el terreno,
y por ejemplo la capacitación que se puede brindar a tanta cantidad de gente es bastante superficial. Es decir, tiene un montón de inconvenientes, que es lo que explica que los censos, no solo en Uruguay, sino en la mayor parte de los países, hayan ido hacia censos que se realizan en varias semanas. Por eso yo recién decía que el 29 de abril, en este caso, comienza el censo. Correcto. Comienza el censo, no es solo ese día el censo. Correcto. Vayamos a la otra característica importante del censo 2023, esta de que por primera vez se habilita la vía digital para responder el formulario. Sí, es así. El censo va a tener... vamos a tener la posibilidad de elegir la forma de responder a el cuestionario del censo. La primera opción que vamos a tener es la posibilidad de que podamos autocensar a nuestro hogar a partir del día 29 de abril, es decir, de aquí a 2 semanas, y hasta el día 17 de mayo. Esas son las fechas que están previstas. Entre esas 2 fechas vamos a poder, a través de cualquier dispositivo electrónico, accediendo a la página censo2023.uy, vamos a poder llenar el cuestionario censal. Seguramente la mayor parte de los uruguayos elegiremos el celular como medio para llenar el formulario digital. Bueno, esa es una precisión. El formulario digital se va a poder contestar en una PC, en una laptop, en una tablet y eventualmente en un celular también. Sí, de hecho, digamos, una de las experiencias más exitosas en términos de autocensos digitales es la Argentina, de hace casi un año, fue el 18 de mayo del año pasado, y el 70% de las personas que eligió autocensar a su hogar lo hizo a través de un celular. Y seguramente en Uruguay va a ocurrir lo mismo. La mayor parte seguramente utilizaremos los celulares para autocensarnos. Va a ser un formulario muy amigable para estos dispositivos. Y es rápido y es seguro, ¿no? Acá empieza la catarata de preguntas. Primera duda, ¿no se pierde fiabilidad con un cuestionario online? ¿No se abre la posibilidad de que la gente invente respuestas? Esa es una consulta que aparece. Y no, en realidad uno puede pensar que incluso parte de la información brindada de esta forma puede ser más exacta que la información brindada a un informante que llega de sorpresa, a un censista que llega de sorpresa y que hace la entrevista a un informante en la casa. Yo siempre pongo el ejemplo de los años de educación. Por ejemplo, si el nieto del hogar es el que responde al censista y no está la abuela en la casa, y le dice, por ejemplo, bueno, creo que mi abuela tiene, 4 años de educación, y capaz que la abuela tenía 6. Con el formulario web va a poder esperar a que la abuela llegue a la casa y preguntarle, abuela, ¿cuántos años de educación tenés? Y la abuela le va a decir, bueno, tengo 6 años, y de esa forma responderlo. Entonces, da más flexibilidad. Y seguramente eso puede generar incluso información de más calidad, y perdón, sé que estamos con poco tiempo, pero también decir que los censistas no tienen capacidad fiscalizadora. O sea, el censista, cuando se piensa en el censo clásico, sí, el funcionario o el trabajador que llegaba a una casa no hacía una inspección, no hacía un relevamiento así riguroso y, no sé, con algún tipo de autoridad para detectar mentiras o algo parecido, ¿no? Exacto, es más, tienen las instrucciones expresas de no hacerlo, es decir, deben simplemente recoger la información que los ciudadanos le brindan. Entonces, no necesariamente, incluso con ese ejemplo que yo brindaba inicialmente, uno puede pensar que parte de la información es aún de mayor calidad, ¿no? Está bien. Otra, ¿quién llena el formulario? O sea, ¿cada miembro de la familia o hay un representante de toda la familia que se ocupa de ir cargando la información? Es una pregunta importante porque permite aclarar que se llena un único cuestionario por hogar. Por tanto, digamos, en la parte digital que se abre en esta ventana entre el 29 de abril y el 17 de mayo, es un único cuestionario donde se carga la información de todos los miembros del hogar. Por tanto, eso es importante resaltarlo, porque la palabra autocenso
puede dar la idea de que cada uno tiene que censarse a sí mismo únicamente. En realidad no. Digamos, puede ser un informante que informe por todos los miembros del hogar, o puede ser la familia que se junte después de la cena, digamos, y bueno, y allí todos juntos llenen el cuestionario digital, pero es un formulario por hogar, al igual que en la fase presencial. Esto de que exista la vía digital, además de la vía presencial que viene después, ¿no? Que viene a partir del 17 de mayo, decía usted, alimenta una pregunta que aparece reiteradamente entre nuestros oyentes. Usted señaló, el censo deben responderlo todos aquellos seres humanos que viven en Uruguay, ¿Qué pasa si un uruguayo vive en Brasil, vive del lado brasileño de la frontera, pero desarrolla su actividad profesional y el conjunto de su vida o lo básico de la vida del lado uruguayo? ¿Qué pasa en ese caso? Y bueno, no, digamos, si reside de forma habitual del lado brasilero, no tiene que responder al censo, y si hay, digamos, al revés, un brasilero que vive de forma habitual en el Uruguay, y trabaja, digamos, en Brasil, va a responder en nuestro censo. Eso es así, digamos, y es la forma en que se realizan los censos. Se lo pregunto porque justamente en la medida que está disponible la vía web, obviamente la vía web se puede utilizar dentro del territorio uruguayo o se puede utilizar desde el exterior. En este caso hay que ponerle un límite físico a la utilización de la vía web, ¿no? Sí, en realidad lo que hay que decir, Emiliano, es que cuando comencemos a llenar el formulario por vía web, vía digital, o digamos a través de un celular seguramente, lo primero que nos va a pedir de información es el número de cuenta y de contador de UTE. Estos son dos datos que vamos a tener que cargar al comenzar el cuestionario, y esto es lo que permite localizar al cuestionario en un lugar geográfico preciso del país. Uh-huh. Entonces, porque además podría alguien responder desde el parque, desde la playa o desde la casa de un amigo. Uh-huh. Por tanto, y es muy importante, como mencionábamos al comienzo de la charla, que el censo brinde información a nivel geográfico muy desagregado de forma precisa. Por tanto, necesitamos anclar la respuesta en un lugar geográfico preciso, y eso se hace con el número de contador y de cuenta de UTE al comienzo del llenado del formulario. Después aparece ya quizás la casuística, usted dirá qué importancia tiene este caso. Preguntan oyentes por familias en las cuales una persona, por ejemplo, desarrolla una parte de su actividad en un departamento del país a lo largo del mes y otra parte en, supongamos, Montevideo interior, ¿no? Esa persona, ¿dónde aparece registrada en el censo? ¿Qué pasa incluso con la familia, ¿no? Porque la familia tiene, supongamos, 4 integrantes que están permanentemente en Montevideo, pero hay uno que pasa una parte del mes en el interior o de la semana en el interior y otra parte en Montevideo. Claro, en general se debe, digamos, y puede también ser el caso de, bueno, gente que vive 4 días de la semana en un lado, 3 días en otro. Debería responder por el lugar a donde pasa la mayor parte del tiempo y donde tiene su residencia habitual, digamos, ¿no? Esa debería ser la forma en que deberíamos responder en este caso. Seguramente, bueno, va a existir esta casuística en algunos casos, seguramente no creo que sea la mayoría de los casos, pero sí, por supuesto, van a existir algunos casos. Sí, porque podría ocurrir entonces que, no sé, 4 integrantes de la familia contestaran en Montevideo y un integrante de la familia contestara en Salto, yo qué sé. Exacto, si alguien pasa, sí, exacto, si ese integrante pasa, vive, no sé, 3 semanas del mes en Salto, bueno, su residencia habitual estará allí, más allá que vuelva a su hogar de origen algunos días por mes, ¿no? Bien, y la otra posibilidad de que en el periodo de censo alguien esté fuera del país, pero vuelva después, claro. Vuelva cuando termina justo el censo. ¿Qué ocurre en ese caso? Claro, bueno, digamos, en la medida que esté fuera del país de forma transitoria, digamos, los miembros del hogar que permanecen en el país deberían reportarlo
dentro del cuestionario censal, ¿no? Si esta persona en realidad está más de 12 meses fuera del país, digamos, y en ese caso no deberían reportarlo, es decir, en el caso de que sea alguien que pase, digamos, más de ese periodo fuera del país, ¿no? Seguimos. ¿Es obligatorio responder el formulario? ¿Todos los seres humanos que viven en la República Oriental del Uruguay tienen que contestar? Bueno, lo primero a decir es que nosotros apelamos a que se entienda la importancia de responder, ¿no? Y la importancia de visibilizar nuestro entorno, nuestro barrio, y que esto después dé lugar a políticas públicas que en definitiva favorezcan a nuestro entorno. Pero además de esto, sí existe la obligatoriedad de responder. Está la ley 16.616, que establece que, bueno, las respuestas son obligatorias. También establece que esa misma ley, que la información está protegida por el secreto estadístico, ¿no? O sea, que el instituto luego no puede divulgar la información a nivel individual a nadie. Y a nadie es a nadie, digamos, ¿no? Digamos, también está previsto, aunque ese extremo usualmente nunca se llega en el caso de los censos, la posibilidad de ejercer multas, ¿no? Entonces, pero otra vez, nosotros acá resaltamos la importancia de responder, porque en definitiva esto luego será información que impactará en nuestra calidad de vida, y cuanto más precisa sea la información, más focalizadas y mejor va a ser la política pública, ¿no? Hace unos minutos usted enumeraba algunos datos que hay que proporcionar según el formulario a propósito de la vivienda, ¿no? Preguntan desde la audiencia, ¿se va a relevar los asentamientos? ¿De algún modo va a estar registrado en el censo la cantidad de asentamientos, la cantidad de personas que viven en asentamientos, la cantidad de personas por asentamiento? Bueno, esa pregunta me da pie, Emiliano, a mencionar la dimensión que tiene este operativo. El operativo censal va a llegar a más de 650 localidades en todo el país. Va a llegar a zonas rurales, estimamos en el orden de 120.000 puntos rurales, que no necesariamente todos están habitados, pero sí son puntos que tenemos que verificar si hay gente o no. Y luego, digamos, los operativos rurales van a ser operativos especiales, por fuera de lo que es la norma, pero van a haber otro tipo de operativos especiales, por ejemplo, a la población en situación de calle, a la población que está privada de libertad, y también van a haber operativos especiales en zonas de asentamiento. Por tanto, el censo va a llegar a todos los rincones del país. Va a haber un operativo, digamos, que va a ser el más común, el que va a abarcar seguramente al 80-85% de la población, pero luego hay pequeños operativos, o no tan pequeños, que abordan a ciertas circunstancias que son especiales, tanto por dificultad de abordaje en el terreno como por otras condiciones. Entonces, en definitiva, sí, vamos a recorrer todo el país, incluidos asentamientos, y vamos a recorrer en el orden de 80.000 manzanas en todo el país, y en el orden de 1.500.000 direcciones. O sea, esto da una idea de la dimensión del operativo. Y en la fase presencial que no conversamos, y que va a comenzar en la segunda quincena de mayo, una vez que esté cerrado la parte del autocenso digital, allí tendremos, estimamos, porque esto dependerá de si conseguimos los números suficientes de censistas, pero creemos que sí, vamos a estar trabajando con el orden de 7.000 censistas en estas más de 650 localidades. Entre otras cosas, y relacionado con asentamientos, preguntaban algunos oyentes qué pasa si un hogar no está conectado a UTE. Bueno, porque usted decía, para llenar el formulario, el primer dato que se pide es el contrato con UTE, ¿no? El número de contrato. Exacto. Bueno, en ese caso iremos de forma presencial, ¿no? Justamente hay que recordar que una vez cerrado la fase de autocenso digital, saldremos con en el orden de 7.000 censistas a la calle, y allí recogeremos información de todos aquellos hogares que no se hayan podido autocensar.
volviendo por un segundo al tema de los asentamientos, del censo, una vez que esté la información procesada, ¿surgirá la cantidad de asentamientos que hay en Uruguay y la cantidad de personas que viven en los asentamientos? Sí, claro, sí. A partir de la información que genere el censo vamos a poder saber cuánta gente, cuántas personas viven en asentamientos, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las informaciones, me imagino que va a ser muy útil para diversos planes públicos, porque además sabemos que es un fenómeno, digamos, que tiene mucho cambio en periodos cortos. Esto va a dar una fotografía a un momento bastante precisa, ¿no? Sigamos. Yo le planteaba recién algunas dudas que algunos oyentes plantean ya con respecto a algunas de las preguntas que se debe contestar. ¿El formulario va a tener algún sistema de ayuda para evacuar también de manera digital ese tipo de consultas? Sí, y acá está otra de las ventajas de poder hacer un censo que tenga componentes digitales y no en la versión del 96, digamos, en la que si bien se hace en un día, se hace, digamos, en papel. Va a haber, o sea, tienen ayuda, digamos, cuando completamos el censo digital, y además va a haber dos canales adicionales donde podemos obtener información. Uno es el 0800-2023, que ya está disponible este número de teléfono, si bien vamos a reforzar el servicio, obviamente, una vez que el censo esté abierto, pero al 0800-2023 nosotros vamos a poder allí hacer consultas que tengamos, y también en la página censo2023.uy, allí hay mucha información. Y aprovecho a decir que también estos dos canales, el 0800-2023 y el censo y la página censo2023.uy, son canales para verificar la identidad de los censistas. Por tanto, si tenemos alguna duda cuando nos visite un censista, más allá de que va debidamente equipado, con un chaleco azul, con los logos del censo y el INE, lo que tienen que hacer los ciudadanos es pedirles el número de documento de identidad, y pueden verificar tanto en el 0800-2023 como en censo2023.uy. Hay un verificador allí de cédula de identidad, y lo cargan y allí les dice si es o no un censista del censo. Así que ante la menor duda, lo recomendable es, bueno, no sé, cerramos la puerta con el número de cédula que se le pidió, lo verificamos y luego sí abrimos la puerta con tranquilidad. De todos modos, quedó claro, esa parte, la de la llegada de los censistas casa por casa, no es la primera, esa se inicia recién en la segunda quincena de mayo, ¿no? Correcto. Volvamos por un minuto al formulario digital, al llenado del formulario digital. Usted decía, primer dato que pide, la conexión a UTE, ¿no? Correcto. El número de cliente de UTE. Una de las tantas preguntas, ¿qué pasa si con un mismo contador de UTE viven varias familias? Se menciona acá el ejemplo de una pensión. ¿Puede ocurrir eso, efectivamente, que con un mismo contador terminen apareciendo varias familias? Claro, bueno, digamos, olvidé mencionar cuando dije que hay, digamos, operativos especiales. Los hogares colectivos se van a relevar con operativos que son también especiales, digamos. Pero la persona puede llenar el formulario digital, bueno, en ese caso. No, en este caso no. Claro, en este caso no. En este caso van a ir los censistas. E incluso los formularios son más acotados en el caso de viviendas donde típicamente una pensión, el formulario es un poco distinto, es un poco más corto. Bueno, ¿y cómo termina el llenado del formulario digital? Termina con la obtención de un código, ¿no? Exacto. Nosotros cuando comencemos a llenar el formulario digital, nos va a pedir también un número de teléfono de contacto, que además este teléfono de contacto le va a llegar en primera instancia cuando arranquemos el formulario un código para activar el formulario. Esto es por un tema de precaución, de seguridad al comienzo, como se hacía, digamos, para la vacunación en algún momento que nos llevaba, digamos, del COVID, que nos llevaba un código. Esto va a ser así. Y luego a ese mismo número de contacto que nosotros pusimos, o también está la posibilidad de un email, cuando cerremos el formulario nos va a llegar un código
de confirmación de que fue cerrado con éxito el formulario, y allí ese código, cuando salgamos de forma presencial, debemos de entregar al censista cuando el censista pase por nuestra casa. Por eso le preguntaba lo del código, porque ahora sí podemos instalarnos, por lo menos brevemente, en la segunda etapa, la de la llegada de los censistas casa por casa. Lo primero que el censista va a averiguar es si en esa casa se llenó o no el formulario digital. Claro, exacto. O sea, nosotros es importante destacar que los censistas van a ser exhaustivos en términos de recorrer todas las viviendas. Esto también es importante para que, evitemos dejar a alguien fuera del censo. Pero allí el primer abordaje va a ser preguntar si ese hogar fue autocensado, digamos, en la fase inicial. Si fue así, simplemente le va a pedir el código de que completó ese cuestionario. Estará, no sé, 2-3 minutos en ese hogar. O incluso el hogar, no sé, puede pegar el código en la ventana si quiere, digamos, un código que no permite recuperar ningún tipo de información personal, o sea que no hay ningún problema. O sea, si en ese hogar se llenó el formulario digital, el censista no tiene nada que hacer allí, no tiene ningún otro dato que relevar. Nosotros, en la medida que haya contacto personal, es posible que preguntemos algún dato vinculado a cuántos miembros tenga ese hogar, sobre todo para hacer algún chequeo de la información, pero no es estrictamente necesario. Lo que necesitamos en realidad, y que es lo importante, sí recuperar ese código de finalización del cuestionario. Por tanto, en definitiva, basta con que lo dejemos a un vecino, lo dejemos al portero, o lo dejemos pegado en la ventana o en la puerta de nuestro hogar, y con eso va a ser suficiente. Otra pregunta que llega desde la audiencia, ¿qué pasa con las familias que fueron censadas en el precenso? Los oyentes deben recordar que existió esta etapa, claro, ¿no? A ver. Claro. Sí, y agradezco la pregunta porque fue un esfuerzo ya muy importante que hicimos durante el mes de abril y mayo, y que aprovecho de decir que fue muy exitoso en términos de que hicimos un relevamiento muy exhaustivo de la cantidad de direcciones que hay en Uruguay, digamos, ¿no? Tuvimos alrededor de 1.200 personas recorriendo estas 650 localidades y registrando todas las direcciones de todas las manzanas que visitamos. Entonces, pero fue un trabajo externo a la vivienda, y el propósito era que tengamos ahora, cuando salgamos a hacer el censo, una idea muy precisa de cuántas direcciones tenemos que abordar en cada localidad del país. Entonces no tiene nada que ver con el censo, que el censo va a ir a indagar sobre características de las personas y de las viviendas. Lo que hicimos fue simplemente un relevamiento externo, donde identificamos el número de direcciones en cada localidad, digamos, y en cada barrio. Así que son cosas distintas, pero sí, nosotros hicimos ese relevamiento y lo concluimos sobre fines de marzo. Después, creo que usted ya de hecho contestó esta pregunta, pero hay una específica sobre los miles de uruguayos que viven en residenciales. ¿De qué manera quedan relevados en el censo? Claro, también. Esto entra dentro de los hogares colectivos, digamos, que incluyen pensiones, residenciales. Bueno, nosotros así también vamos a relevar el número de personas que viven en residenciales. Como lo mencioné también, en estos casos se aplican cuestionarios que son breves, son mucho más breves que el cuestionario habitual. Así que, pero sí, vamos a llegar también a los residenciales. El objetivo, otra vez, es que tengamos la imagen más nítida posible de cuántos uruguayos somos en cada área geográfica del país, ¿no? Aparecen dudas, preguntas sobre la confidencialidad de la información. ¿Qué responde usted? Incluso dudas que se acentúan por el hecho de que se utilice esta vez el formulario digital. Bueno, digamos, nosotros habíamos mencionado hace un rato que existe la ley 6.616 que obliga al instituto, y esto más allá del censo digital, a no divulgar ninguna información a nivel personal luego que entra al instituto. O sea, podemos divulgar estadísticas, promedios, pero nunca información a nivel individual. Por tanto, allí está la protección de esa ley, y por supuesto es un crimen
digamos, es penado por ley el violar lo que se llama el secreto estadístico, ¿no? Y es más, todos los censistas que salgan a censar van a firmar un compromiso, digamos, de respeto al secreto estadístico. Luego estamos tomando medidas de protección en todos los eslabones de la cadena, para asegurarnos de que, bueno, no tengamos problemas de hackeos y demás. Hemos estado haciendo las últimas semanas lo que se llama hackeos éticos, que básicamente son, bueno, técnicos, ingenieros de sistemas que intentan vulnerar los sistemas contratados por nosotros mismos para bueno, detectar cualquier tipo de vulnerabilidad y reforzar la protección en las diversas instancias. Así que estamos trabajando en eso. También estamos trabajando porque es otra preocupación, que los sistemas resistan una concurrencia muy alta, ¿no? O sea que potencialmente puede haber mucha gente entrando a completar el censo digital de forma simultánea, y estamos haciendo muchas pruebas de carga, digamos, de performance, para intentar evitar que, bueno, se caigan los sistemas por exceso de concurrencia. Así que estamos tomando todas las medidas necesarias de forma previa, y esperemos que, bueno, entre otras cosas, que resistamos la carga, y ojalá que sea muy alta, digamos, la concurrencia de gente en la fase del censo digital. Una más agrego, y después me queda la última. A propósito de cuál es el requisito para llenar el formulario, usted ya lo explicó, le consultan acá qué pasa si todos los miembros de la familia están en el exterior desde fines de abril hasta los primeros días de junio. O sea, tanto en el periodo en el que hay que llenar o se puede llenar el formulario digital, como el periodo en el que después salen los censistas casa por casa. Claro. ¿Cómo se completa la información en este caso? Sí, bueno, a ver, lo primero a decir que la fase presencial va a llevar varias semanas. Digamos, nosotros creemos que el grueso de la tarea de campo en la fase presencial se va a realizar probablemente en unas 4 semanas. Allí seguramente acumularemos el 80-85% de los hogares, pero seguramente va a llevar más de un mes. Por tanto, a menos que caiga completamente fuera de todo este periodo, que en total serán 2 meses o 2 meses y medio, deberían ser captados. Pero la persona o la familia puede pedir que vaya el censista. Claro. Digamos, nosotros cuando esto es una información que no brindé, pero nosotros en la fase presencial vamos a volver hasta 3 veces en cada casa, en caso que no encontremos a las personas, y además se van a dejar avisos por debajo de la puerta. Ese detalle es importante. Exacto, vamos a dejar un aviso por debajo de la puerta con un número de teléfono de contacto para que la familia pueda agendarse con el censista. Así que va a estar esa posibilidad, y finalmente, al final del proceso, si alguien queda sin censarse, puede incluso llamar al 0800 2023 y dar noticia de esa situación, y nosotros iremos a censarlo. O sea, puede existir algún caso muy particular de una familia que estuvo, no sé, 3 meses afuera del país, que pasamos muchas veces y no la encontramos, dejamos aviso y ella nunca lo vio. Puede ocurrir algún caso de ese tipo, y por eso yo decía, los censos nunca llegan al 100%, ni en Uruguay ni en ningún país. Es decir, un buen censo es un censo que alcanza un 95% o más de la población, así que siempre hay alguna casuística, algún caso que va a quedar no alcanzado por alguna circunstancia muy particular. Y ahora sí, la última, ¿cuándo estiman ustedes que van a estar los resultados del censo? Bueno, nosotros, nuestro objetivo es poder dar una cifra de cuántos somos a nivel agregado del país, de forma relativamente contemporánea al cierre del relevamiento. Va a ser una cifra preliminar con mayúsculas, pero sobre todo porque se va a generar también mucha ansiedad después de 2-3 meses hablando del censo. Va a ser necesario dar alguna aproximación, al menos a cuántos somos. Luego el procesamiento... ¿Pero eso será entonces cuándo? Bueno, depende de cuándo cerremos, ¿no? Yo acá siempre insisto que los censos, el éxito de los censos deben ser evaluados por 2 parámetros. Uno es la cobertura, que es lo que mencionábamos, alcanzar el 95% o más,
y segundo, que la información sea de buena calidad. La fecha de cierre puede ser alguna semana más, alguna semana menos. Digamos, no vamos a poner una fecha de cierre concreta porque lo importante es llegar a estos valores. Nosotros, estimamos que hacia fines de junio debería estar gran parte del trabajo terminado, pero otra vez, no quiero poner una fecha precisa, pero, por tanto, después de este cierre, la idea es divulgar una cifra preliminar agregada, y luego sí, los datos desagregados y más finos nos va a llevar varios meses, seguramente entre 6 meses y 12 meses. Seguramente iremos divulgando de forma escalonada resultados, pero la base final, con datos muy desagregados nos va a llevar un tiempo, porque eso implica ejercicios de consistenciación de la información, de validación. Lo importante es que tengamos luego datos de calidad y que no liberemos datos preliminares que después sufran cambios en el periodo, ¿no? Diego Abual, economista, director del Instituto Nacional de Estadística, le agradezco sus respuestas, le agradezco este panorama del censo 2023 que comienza a procesarse, comienza a llenarse en los formularios, en este caso digitales, el 29 de abril. Volveremos a hablar en estos días, supongo, con usted y con otras autoridades del INE. Muy amable, Emiliano, muchas gracias, y un saludo a la audiencia, estamos a las órdenes. Hasta pronto. ¿Quedaste pronta, preparada para el censo, Romina? Ya me agarra bien parada, entonces. ¿Sí? Igual si tenés alguna duda más, aparte de otras notas que podamos hacer acá en perspectiva, recuerda, Romina, recuerden los oyentes, están las vías de comunicación del propio INE, del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? De paso, les repaso cuáles son. Teléfono 0800-2023. 0800-2023. Desde el celular, asterisco 2023. Y aparte hay una casilla de correo electrónico, info@censo23.ui. Aparte, la propia página del INE tiene mucha información y tiene, por ejemplo, una página con preguntas frecuentes, ¿no? Así que ahí tienen cómo seguir profundizando si quedan todavía puntos que no esclarecí.